Mi nombre es Javier Morales. Tengo 31 años y he servido en el ejército mexicano durante 11 años. He visto cosas en mi carrera que la mayoría de la gente no podría imaginar. Combates contra el crimen organizado, operaciones encubiertas en las montañas de Guerrero, misiones de rescate en zonas de desastre. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontré en la selva lacandona en marzo de 2022. Lo que voy a contarte esta noche es la verdad sobre la desaparición de 5 soldados y sobre la criatura que los cazó. Una criatura que no aparece en ningún libro de biología, que no figura en ningún registro oficial, pero que está ahí afuera, en lo más profundo de esa selva antigua, esperando su próxima presa. Sé que suena imposible. Sé que tu mente racional querrá rechazar lo que estás a punto de escuchar. La mía también lo hizo. Pero si has llegado hasta este video, si algo te trajo aquí en este preciso momento, entonces hay una razón. Algunas historias nos eligen porque necesitamos saber que el mundo es más extraño y más peligroso de lo que nos han dicho. Así que antes de que continúe, antes de que te revele lo que realmente acecha en la selva más antigua de México, necesito que hagas algo, suscríbete a este canal ahora. Porque una vez que termines de escuchar mi testimonio, vas a entender por qué estas historias deben ser contadas, por qué soldados como yo rompemos nuestro silencio a pesar de las consecuencias. Y vas a querer estar aquí cuando otros como yo finalmente hablen. Marzo de 2022. Yo era teniente en una unidad táctica del ejército mexicano estacionada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nuestra unidad se especializaba en operaciones de seguridad en zonas remotas, principalmente combatiendo grupos del crimen organizado que operaban en la frontera con Guatemala. La selva lacandona es un territorio complicado. Más de 1 millón de hectáreas de selva tropical, una de las más densas y antiguas de América. Es el último refugio de jaguares, monos aulladores, guacamayas rojas y también el hogar del pueblo lacandón, uno de los últimos grupos mayas que mantienen sus tradiciones ancestrales casi intactas. Pero la selva también es territorio de narcotraficantes, de rutas de contrabando hacia Guatemala, de campamentos clandestinos donde se procesa droga. Por eso estábamos allí. Por eso patrullábamos regularmente esas zonas donde el Estado mexicano apenas tiene presencia. El 8 de marzo recibimos un reporte de inteligencia sobre un posible campamento del crimen organizado cerca de la laguna Miramar, en lo más profundo de la selva lacandona. Era una zona extremadamente remota, a la que solo se podía llegar después de días de caminata o en helicóptero. Decidimos enviar un equipo de reconocimiento de 5 hombres antes de comprometer más recursos. 5 soldados experimentados, todos con años de servicio en la selva, todos conocedores del territorio. El equipo estaba liderado por el sargento primero Héctor Vázquez, un hombre de 38 años originario de Comitán, con 18 años de servicio. Un profesional absoluto, el tipo de hombre en quien confiarías tu vida sin pensarlo 2 veces. Con él iban el cabo Luis Aguilar, 26 años, de San Cristóbal de las Casas. El soldado Marco Reyes, 24 años, de Palenque. El soldado Andrés Fuentes, 22 años, de Ocosingo. Y el soldado Pablo Méndez, 23 años, también de Tuxtla. Partieron en helicóptero el 9 de marzo a las 6 de la mañana. El plan era simple, insertarse cerca de la laguna Miramar, realizar reconocimiento del área durante 3 días, identificar cualquier actividad criminal y extraerse el 12 de marzo. Llevaban comunicación satelital, GPS, provisiones para 5 días y por supuesto, armamento completo. El helicóptero los dejó en un claro a unos 10 kilómetros de la laguna. El piloto reportó que la inserción fue limpia, sin novedades. Esa fue la última vez que alguien vio a esos 5 hombres con vida. Durante las primeras 24 horas, todo pareció normal. Vázquez reportó por radio satelital a las 6 de la tarde del día 9, posición establecida. Comenzando reconocimiento. Todo en orden. Su voz sonaba firme, profesional. Sin indicios de problema alguno. El reporte del día 10 a las 6 de la tarde fue diferente. Vázquez sonaba tenso. Teniente Morales, hemos encontrado algo inusual. Árboles con marcas extrañas, como si algo grande los hubiera arañado a 3 metros de altura.
No coincide con jaguar ni con ningún animal conocido en la región. También hay un olor, es difícil de describir. Dulce pero podrido al mismo tiempo. Los hombres están inquietos. Vamos a establecer guardia nocturna rotativa. Eso me preocupó, pero no en exceso. La selva está llena de cosas extrañas. Árboles caídos pueden crear marcas inusuales. Animales muertos producen olores fétidos. Le dije a Vázquez que mantuviera la calma y continuara con la misión. El día 11 de marzo nunca llegó el reporte de las 6 de la tarde. Esperé hasta las 7. Luego hasta las 8. A las 9 de la noche intenté establecer contacto. Nada. Solo estática. A las 10 de la noche, oficialmente los consideré fuera de contacto. A la medianoche, activamos el protocolo de búsqueda y rescate. Yo lideraría personalmente el equipo de rescate. 18 hombres, los mejores que teníamos. Partimos en 2 helicópteros al amanecer del 12 de marzo. El vuelo sobre la selva lacandona siempre es impresionante. Un mar verde interminable que se extiende hasta donde alcanza la vista, interrumpido ocasionalmente por ríos serpenteantes y lagunas brillantes como espejos. Desde el aire, puedes ver las ruinas de antiguas ciudades mayas cubiertas por la vegetación, pirámides que sobresalen apenas del dosel forestal, recordatorios de una civilización que dominó estas tierras 1000 años atrás. Aterrizamos en el mismo claro donde habían insertado a Vázquez y su equipo. Eran las 8:30 de la mañana. La temperatura ya era de 32 grados con una humedad del 90%. En la selva, siempre sientes que estás respirando agua en lugar de aire. Tu uniforme se empapa de sudor en minutos. Cada paso es un esfuerzo contra el calor, la humedad, y la vegetación densa que parece agarrarte y jalarte hacia atrás. Dividimos el equipo en 3 grupos de 6. Yo lideraría el grupo central, siguiendo el GPS hacia la última posición conocida de Vázquez. El capitán Ochoa tomaría el flanco izquierdo, y el teniente Salazar el derecho. Mantendríamos contacto por radio cada 30 minutos. La selva es un lugar vivo de manera abrumadora. A cada segundo escuchas el canto de cientos de pájaros, el chillido de monos aulladores que suenan como si el mundo estuviera terminándose, el zumbido constante de millones de insectos. El dosel forestal es tan denso que incluso a mediodía, el suelo está en penumbra perpetua. Caminas entre árboles gigantescos de caoba y ceiba que tienen cientos de años, sus raíces retorcidas creando un laberinto natural. Lianas cuelgan como cuerdas, y cada planta parece tener espinas o sustancias que irritan la piel. Avanzamos lentamente, cortando vegetación con machetes cuando era necesario. Mis hombres estaban alertas. El sargento Moreno, un veterano de 35 años que había servido conmigo en Michoacán, iba a mi lado. Era de esos soldados que podían sentir cuando algo andaba mal, incluso antes de que hubiera evidencia concreta. Teniente, me dijo después de 2 horas de marcha, ¿no le parece raro que no hayamos visto animales grandes? Ni un solo mono. Ni siquiera pájaros grandes. Tenía razón. Escuchábamos sonidos a la distancia, pero cerca de nosotros, la selva parecía vacía. Como si la fauna se hubiera alejado de esta área. Llegamos a la última posición GPS de Vázquez a las 2 de la tarde. Era un pequeño claro natural junto a un arroyo de agua cristalina. Y allí encontramos su campamento. O lo que quedaba de él. Las mochilas estaban esparcidas, algunas abiertas, su contenido desparramado por el suelo. Raciones de comida a medio comer, cubiertas de hormigas. Equipos de radio destrozados, como si alguien los hubiera golpeado con una roca. Armas tiradas en el suelo, algunas con los cargadores vacíos. Pero no había sangre. No había cuerpos. No había señales de combate convencional. Lo que sí había eran las marcas. En los árboles alrededor del campamento, a alturas de entre 2 y 4 metros, había profundos surcos en la corteza. 4 líneas paralelas, como garras gigantescas. Pero las garras más grandes que conocía, las de un jaguar, no podrían haber hecho marcas tan profundas ni a esa altura. Dios mío, susurró el soldado Contreras, señalando el suelo. Teniente, mire eso. En el barro junto al arroyo había huellas.
Pero no eran huellas de jaguar, ni de tapir, ni de ningún animal que yo conociera. Eran huellas de algo bípedo, con 3 dedos largos terminados en garras. Cada huella medía aproximadamente 45 centímetros de largo. Lo que fuera que las había hecho era enorme y caminaba en 2 patas. Moreno se arrodilló junto a las huellas, su rostro pálido. Javier, me dijo usando mi nombre de pila, algo que nunca hacía en servicio, esto no es natural. Sea lo que sea esto, no debería existir. Tomé fotografías de todo. Documenté las marcas en los árboles, las huellas, el estado del campamento. Luego llamé a los otros 2 grupos y les ordené que convergieran en nuestra posición. Mientras esperábamos, el cabo Jiménez, nuestro rastreador más experimentado, un hombre zapoteco de Oaxaca que había crecido en las montañas y conocía la selva como la palma de su mano, estudió el área. Las huellas son recientes, dijo. De hace menos de 12 horas. Y hay un patrón. La criatura estuvo rondando el campamento durante horas antes de atacar. Pueden ver aquí, y aquí, y aquí. Señaló múltiples conjuntos de huellas que formaban un círculo casi perfecto alrededor del campamento. Estaba cazándolos. Estudiándolos. Y luego atacó desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Pero es solo una criatura, dije. Una criatura no puede atacar desde múltiples direcciones. Jiménez me miró con ojos que habían visto demasiado. ¿Y si no es solo una? Ese pensamiento me heló la sangre. Los otros 2 grupos llegaron 30 minutos después. El capitán Ochoa, un hombre normalmente imperturbable, palideció al ver las huellas. En 20 años de servicio, dijo lentamente, nunca he visto algo así. Decidimos establecer un perímetro defensivo alrededor del campamento y esperar hasta el amanecer antes de continuar la búsqueda. No íbamos a cometer el mismo error que Vázquez, ser atrapados en la selva de noche. Montamos guardias rotativas, 4 hombres despiertos en todo momento, espalda contra espalda, armas apuntando hacia la oscuridad. El resto intentaríamos dormir, aunque dudo que alguien realmente lo logró. La noche en la selva lacandona es algo que debes experimentar para entender. La oscuridad es absoluta. Tu linterna apenas penetra 1 metro en esa negrura densa. Y los sonidos son una sinfonía de pesadilla. Ranas que suenan como niños llorando. Insectos que chirrían como alarmas. El ocasional rugido lejano de un jaguar. Y por encima de todo, el silencio aterrador cuando todos esos sonidos se detienen súbitamente. Eran las 2 de la madrugada cuando los sonidos se detuvieron. Un segundo antes, la selva era un caos de ruidos nocturnos. Al siguiente, silencio absoluto. Como si alguien hubiera presionado un botón de mute en el universo. ¿Escuchan eso?, susurró uno de los guardias. Era el soldado Márquez, un chico de 21 años de Villahermosa. No escucho nada, respondió otro guardia. Exactamente, dijo Márquez, su voz temblando ligeramente. Nada. Ni un solo sonido. Me levanté, mi rifle ya en manos. Alrededor nuestro, otros soldados también se estaban despertando, alertados por ese silencio antinatural. Y entonces lo olimos. Ese olor que Vázquez había mencionado en su último reporte. Dulce pero podrido. Como fruta fermentada mezclada con carne descompuesta. Tan intenso que varios hombres comenzaron a tener arcadas. Posiciones, ordené en voz baja pero firme. Todos los hombres formaron un círculo defensivo, armas apuntando hacia afuera, linternas tácticas iluminando la selva circundante. Durante 5 minutos no pasó nada. Solo ese olor nauseabundo y ese silencio sobrenatural. Luego escuchamos el rugido. No era como ningún sonido animal que hubiera escuchado antes. Era grave, profundo, resonando en tu pecho como si tus órganos vibraran con él. Pero también tenía algo de agudo, como un chillido metálico. Y venía de todas direcciones a la vez, haciendo imposible determinar de dónde exactamente. Allí, gritó Contreras, su linterna iluminando un punto entre los árboles a unos 30 metros. Por un segundo, solo un segundo, la luz captó algo.
Una forma alta, de al menos 2,5 metros, cubierta de lo que parecía ser piel oscura o escamas, moviéndose entre los árboles con una velocidad que no debería ser posible para algo de ese tamaño. Fuego a discreción, grité. El claro explotó en fuego de rifle. Destellos de luz iluminaban la oscuridad mientras 18 armas disparaban hacia donde habíamos visto la criatura. Las balas arrancaban corteza de los árboles, cortaban lianas, levantaban tierra. Pero no escuchamos ningún grito de dolor. Ninguna señal de impacto. Cuando dejamos de disparar, nuestros oídos zumbando por el ruido, el silencio regresó. Y la criatura había desaparecido. ¿Alguien la vio claramente?, pregunté. Nadie respondió afirmativamente. Todos habíamos visto algo, pero era como si nuestros cerebros no pudieran procesar completamente la imagen. Una forma que no obedecía las leyes normales de cómo los animales se mueven o están estructurados. Teniente, dijo Moreno, su voz inusualmente seria, necesitamos irnos. Ahora. Lo que sea esa cosa, está jugando con nosotros. Y no creo que podamos ganar este juego. Quise discutir. Quise decir que teníamos una misión, que 5 hombres dependían de nosotros. Pero Moreno tenía razón. Sea lo que fuera esa criatura, tenía todas las ventajas. Conocía la selva. Podía ver en la oscuridad. Era rápida, sigilosa, y aparentemente inmune a nuestras balas, o al menos lo suficientemente inteligente para no ser alcanzada. Nos movemos al amanecer, decidí. Pero no nos retiramos. Rastreamos a esa cosa y encontramos a nuestros hombres. Las siguientes 3 horas hasta el amanecer fueron las más largas de mi vida. Cada crujido de rama, cada movimiento en la oscuridad, cada ráfaga de ese olor nauseabundo nos ponía en alerta máxima. La criatura nos estaba rondando. Podíamos sentirla allá afuera, observándonos, evaluándonos. Jiménez, nuestro rastreador, me confesó algo durante esa larga noche. Mi abuelo era lacandón, me dijo en voz baja. Antes de morir, me contó historias sobre los guardianes de la selva. Seres antiguos que existían antes de los mayas, criaturas que protegían los lugares sagrados. Dijo que algunos todavía quedaban, en lo más profundo, donde los humanos nunca van. Yo pensé que eran solo leyendas. Pero ahora que, le urgí. Ahora creo que encontramos uno. Y creo que estamos en su territorio. Y creo que no le gustamos. El amanecer llegó lentamente, la oscuridad absoluta transformándose gradualmente en una penumbra verde a medida que la luz del sol penetraba el dosel forestal. Con la luz, los sonidos normales de la selva regresaron. Pájaros cantando, monos aulladores comenzando su coro matutino, el zumbido de insectos. Pero algo había cambiado. Podía verlo en los rostros de mis hombres. Ya no éramos cazadores. Éramos presa. Empacamos rápidamente y comenzamos a seguir las huellas de la criatura. Jiménez iba al frente, leyendo las señales en el suelo y la vegetación. Las huellas nos llevaban más profundo en la selva, alejándose del arroyo, hacia una zona que ni siquiera aparecía correctamente en nuestros mapas. Después de 3 horas de marcha agotadora, Jiménez se detuvo abruptamente. Teniente, necesita ver esto. Frente a nosotros, la selva se abría en un claro natural de unos 50 metros de diámetro. Pero no era un claro normal. En el centro había una estructura. No era natural, pero tampoco era moderna. Era antigua. Muy antigua. Una pirámide pequeña, de tal vez 15 metros de altura, completamente cubierta de musgo y lianas, tan integrada con la selva que era casi invisible. Pero definitivamente hecha por manos humanas. O tal vez no tan humanas. Las piedras estaban talladas con símbolos que no reconocí, diferentes a los glifos mayas típicos. Estos eran más orgánicos, como si representaran cosas vivas en lugar de conceptos abstractos. Y alrededor de la pirámide, clavadas en el suelo en un círculo perfecto, había estacas de madera. Y en algunas de esas estacas había piezas de equipo militar. Una mochila aquí. Un rifle allí. Un casco más adelante. Marcadores territoriales. Una advertencia.
Dios santo, exhaló el capitán Ochoa. Es como una ofrenda. O una amenaza. Nos acercamos cautelosamente, armas arriba, esperando una emboscada en cualquier momento. Pero la pirámide parecía desierta. Las estacas con el equipo formaban un círculo completo alrededor de ella, y en el suelo entre las estacas y la pirámide había más huellas. Docenas de ellas, todas del mismo tamaño, todas de esa criatura bípeda con 3 garras. Jiménez examinó las huellas con cuidado. No es solo una criatura, dijo con certeza ahora. Son al menos 3. Tal vez más. Y trabajan juntas. Esto es territorial. Esta pirámide, este lugar, es importante para ellas. ¿Crees que nuestros hombres están dentro?, pregunté, señalando la entrada oscura en la base de la pirámide. Solo hay una forma de saberlo. Formamos un equipo de entrada de 6 hombres, incluyéndome. El resto quedaría afuera montando guardia. Encendimos nuestras linternas tácticas y entramos en la pirámide. El interior olía a humedad, moho, y ese característico olor dulce podrido de la criatura. La entrada daba a un pasillo descendente, las paredes talladas con más de esos símbolos extraños. Algunos parecían representar humanos, otros animales, y otros, otras cosas. Formas que no eran ni humanas ni animales, algo intermedio. Bajamos por el pasillo durante lo que debieron ser 30 metros, adentrándose en las entrañas de la pirámide. El aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Y el olor se intensificaba. El pasillo se abría en una cámara central, circular, de unos 10 metros de diámetro. Nuestras linternas iluminaron las paredes, revelando más tallados, más símbolos. Pero también algo más. Huesos. Humanos y animales, mezclados, apilados en las esquinas de la cámara. Algunos claramente antiguos, blanqueados por el tiempo. Otros más recientes, todavía con restos de carne adhiriendo. Y en el centro de la cámara, formando un círculo, estaban los 5 soldados desaparecidos. Vivos. Estaban sentados en el suelo, sus espaldas apoyadas contra lo que parecía ser un pilar central de piedra, sus ojos cerrados, respirando superficialmente. Pero había algo profundamente mal en ellos. Su piel tenía un tono grisáceo. Sus uniformes estaban rasgados y manchados con esa sustancia verdosa que parecía ser saliva o algún tipo de secreción. Y a su alrededor, en el suelo, había más de esas huellas de 3 garras. «¿Y Vázquez?», grité, corriendo hacia ellos. «Sargento Vázquez». Me arrodillé junto a él y le sacudí el hombro. Sus ojos se abrieron lentamente, las pupilas tan dilatadas que apenas podía ver el iris. Me miró sin reconocerme al principio, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonido. «Agua», finalmente logró susurrar. Nos mantuvo aquí. Alimentándose. ¿Alimentándose? ¿De qué? De nuestro miedo. Nos dejaba ir, por la noche. Nos perseguía. Jugaba con nosotros. Y luego, nos traía de vuelta. Una y otra vez. Cada noche. Corriendo. Gritando. Muriendo de terror. Pero sin matarnos. Solo, alimentándose. Sentí náuseas. Esta criatura no era solo un depredador de carne. Era un depredador de emociones. Cazaba terror. Los sacaremos de aquí, le prometí. Todos ustedes. Pero Vázquez agarró mi brazo con una fuerza sorprendente. No. Escúchame, Javier. Tienes que irte. Todos tienen que irse. Este lugar no es de este mundo. La pirámide es una puerta. Y las criaturas son los guardianes. Han estado aquí desde antes de los mayas. Los antiguos lo sabían. Por eso construyeron la pirámide, para contenerlas. Pero algo está cambiando. La puerta se está abriendo. Y ellas están saliendo. Estás delirando, dije, aunque no lo creía. Había visto las huellas. Había visto las marcas. Había escuchado ese rugido imposible. No estoy delirando, insistió Vázquez. He visto lo que hay del otro lado.
Cuando nos alimentaban de nosotros, cuando entraban en nuestras mentes para saborear nuestro miedo, pudimos ver a través de sus ojos. Hay algo al otro lado de esta puerta, Javier. Algo antiguo. Algo hambriento. Y está esperando que la puerta se abra completamente. Un rugido resonó desde algún lugar profundo dentro de la pirámide, tan fuerte que las piedras vibraron. Polvo y pequeñas rocas cayeron del techo. Tenemos que movernos, grité. Levanten a estos hombres. Mis soldados se apresuraron a ayudar a los 5 hombres de Vázquez a levantarse. Estaban débiles, desnutridos, pero podían caminar con apoyo. Comenzamos a retroceder por el pasillo ascendente, moviéndonos lo más rápido que los hombres rescatados podían manejar. Pero entonces escuchamos algo que nos heló la sangre. Pasos. Múltiples pasos. Viniendo desde más profundo en la pirámide, y también desde la entrada. Estábamos atrapados entre 2 fuerzas. Formación defensiva, ordené. La mitad de los hombres apuntaban hacia adelante, hacia la entrada. La otra mitad hacia atrás, hacia las profundidades. Las criaturas emergieron de ambas direcciones simultáneamente. En la luz de nuestras linternas, finalmente las vimos claramente. Y desearía no haberlo hecho. Eran bípedas, sí, de unos 2,5 metros de altura. Pero su estructura era todo menos humana. Piel escamosa de un color verde oscuro que parecía cambiar y ondular en la luz. Brazos largos que llegaban hasta las rodillas, terminados en manos con 3 dedos largos y garras curvadas. Piernas inversamente articuladas, como las de un ave de rapiña. Y la cabeza era lo peor. Era alargada, como la de un cocodrilo, pero más estrecha, con una boca llena de dientes cerrados. Pero tenía ojos. No los ojos sin expresión de un reptil. Ojos que mostraban inteligencia. Ojos que te evaluaban, que calculaban, que entendían. Había 3 frente a nosotros y 2 detrás. 5 criaturas en total. Y todas nos miraban con esa inteligencia fría y hambrienta. La que estaba al frente, la más grande, abrió su boca. Y habló. No con palabras. No exactamente. Era como si las vibraciones que emitía fueran directamente a tu cerebro, traducidas en algo que podías entender. Una comunicación telepática cruda. Territorio O. Nuestro O. Marcha a Arce. O alimentar. Elegir. Moreno me miró con ojos muy abiertos. Jefe, acaba de. Sí, respondí. Está hablando. Me adelanté, bajando lentamente mi arma, aunque cada instinto gritaba que era una mala idea. Vinimos por nuestros hermanos, dije, señalando a los 5 soldados rescatados. No queremos tu territorio. Solo queremos irnos. La criatura ladeó su cabeza, sus ojos evaluándome. Luego miró a Vázquez y los otros, y algo que podría haber sido reconocimiento pasó por esos ojos alienígenas. Ellos, tocaron. Puerta. Vieron. Saben demasiado. No pueden irse. ¿Cómo carajo que no? Dije, mi mano volviendo a mi arma. Todos vamos a salir de aquí. Y si intentas detenernos, vamos a matarte a ti y a todas tus hermanas. Era una amenaza vacía y ambos lo sabíamos. Pero necesitaba establecer que no íbamos a rendirnos sin pelear. La criatura hizo un sonido que podría haber sido una risa. Gutural, chirriante. Ustedes no, entienden. Nosotras, protegemos. Guardamos. Puerta, no puede abrirse. Si ellos, hablan. Otros vendrán. Otros buscarán. Puerta, se abrirá. ¿Qué hay detrás de la puerta?, pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. La criatura guardó silencio por un momento. Luego sus ojos se fijaron en los míos, y sentí algo. Una presión en mi mente, como dedos invisibles hurgando en mis pensamientos. Y por un segundo, vi. Vi un lugar que no debería existir. Una dimensión donde las leyes de la física no aplicaban. Donde el espacio se doblaba sobre sí mismo. Donde criaturas que hacían que estas guardianas parecieran pequeñas flotaban en un vacío verde y negro.
Criaturas antiguas. Criaturas que habían existido antes de que la vida en la Tierra comenzara. Y estaban hambrientas. Hambrientas de carne, de terror, de almas. Y la puerta que las mantenía fuera se estaba debilitando. La visión terminó tan abruptamente como comenzó, dejándome jadeando, con un dolor de cabeza cegador. Ahora, entienden, dijo la criatura. Nosotras, guardianas. Protegemos su mundo. A veces, sacrificio necesario. Pocos mueren, para que muchos vivan. Moreno se acercó a mí. Javier, ¿qué viste? No podía responder. Porque ahora entendía. Estas criaturas, por horribles que fueran, no eran nuestras enemigas. Eran guardianas. Habían estado protegiendo nuestro mundo de algo infinitamente peor durante milenios. Y nosotros, al entrar en su territorio, al descubrir la pirámide, nos habíamos convertido en una amenaza para esa protección. ¿Y si prometemos no decir nada? Pregunté finalmente. ¿Si juramos mantener este lugar en secreto? La criatura ladeó su cabeza de nuevo, considerándolo. Las otras 4 criaturas permanecieron inmóviles, esperando alguna señal de su líder. Humanos, no mantienen secretos. Humanos, curiosos. Codiciosos. Vendrán, más. Siempre, más. Tenía razón y lo sabía. Ya había fotografías en mi cámara. Ya había coordenadas GPS registradas. Una vez que regresáramos, reportaríamos. Vendría más gente. Científicos, arqueólogos, militares. Y eventualmente, alguien haría algo estúpido. Alguien intentaría abrir la puerta. Tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. ¿Y si destruimos toda evidencia? Dije rápidamente, la idea formándose mientras hablaba. ¿Si borramos las coordenadas GPS? ¿Si destruimos las fotografías? ¿Si reportamos que nuestros hombres fueron víctimas de un ataque de jaguar y que no encontramos nada inusual? ¿Eso sería suficiente? La criatura me estudió durante lo que pareció una eternidad. Tú, diferente. Tú, ves. ¿Entiendes? Sacrificio. Sí, dije. Entiendo el sacrificio. Entonces, trato. Ustedes irse. Nunca regresar. Nunca hablar. Olvidar. Si rompen, si alguno rompe, vendremos. Los encontraremos. Donde sea. No era una amenaza vacía. Lo sabía en mi alma. Estas criaturas habían sobrevivido milenios cazando en esta selva. Podrían encontrarnos donde quiera que estuviéramos. Trato, acepté. La criatura hizo una señal, y las otras 4 se apartaron, despejando el camino hacia la salida. Comenzamos a movernos, despacio, ninguno de nosotros quitándole los ojos de encima a las criaturas. Cuando llegamos a la entrada de la pirámide, la luz del día casi nos ciega después de la oscuridad interior. Los hombres que habíamos dejado montando guardia afuera gritaron de alivio al vernos. Vázquez se volvió para mirar la pirámide una última vez. Deberíamos destruirla, dijo con voz ronca. Bombardearla. Asegurarnos de que nadie más la encuentre. No, dije firmemente. Eso solo atraería más atención. Esta pirámide ha estado aquí miles de años sin ser descubierta. Permanecerá oculta si la dejamos en paz. Sacamos el equipo de Jiménez que registraba coordenadas GPS y lo destruimos. Eliminé todas las fotografías de mi cámara. Ordené a todos los hombres que hicieran lo mismo con cualquier registro que tuvieran. Lo que vimos hoy, les dije mientras formaba a todos en un círculo, nunca existió. No hay pirámide. No hay criaturas. Nuestros hermanos fueron atacados por jaguares en la oscuridad. Los rescatamos. Eso es todo. ¿Entendido? Algunos asintieron inmediatamente. Otros tardaron más. Pero eventualmente, todos acordaron. Porque todos habían visto. Todos habían sentido. Y todos entendían que algunas cosas es mejor mantenerlas en secreto. El viaje de regreso al punto de extracción fue en silencio. Nadie habló sobre lo que habíamos visto.
Cuando los helicópteros nos recogieron, Vázquez y sus hombres fueron llevados inmediatamente al hospital militar. Pasarían semanas en recuperación, tanto física como mental. Nuestro reporte oficial fue simple: equipo de reconocimiento atacado por animales salvajes durante la noche, posiblemente jaguares. Equipo de rescate localizado y extraído con éxito. No se encontraron campamentos criminales en el área. No se encontró nada de valor estratégico. Recomendación: evitar futuras operaciones en esa zona específica debido a fauna agresiva y terreno extremadamente difícil. El reporte fue aceptado sin cuestionamientos. Después de todo, ataques de animales salvajes no son raros en la selva lacandona. Y el ejército tenía cosas más importantes de que preocuparse que una misión de reconocimiento que no encontró nada. Pero para los que estuvimos allí, nada volvió a ser igual. Vázquez pidió la baja médica 3 meses después. La última vez que hablé con él, me dijo que se había mudado a Mérida, lo más lejos posible de cualquier selva. No puedo estar cerca de los árboles, Javier, me confesó. Cada vez que veo selva densa, cada vez que escucho pájaros extraños, siento que están allí. Observando. Esperando a que rompamos nuestra promesa. Los otros 4 hombres de su equipo tuvieron destinos similares. Uno se retiró y se convirtió en pescador en la costa de Veracruz. Otro se mudó a Ciudad de México, enterrándose en el concreto y el ruido. Los otros 2 pidieron transferencias a unidades que operaban en el norte, en los desiertos, lejos de cualquier selva. Yo permanecí en Chiapas por 2 años más antes de pedir mi traslado. No fue por miedo, no exactamente. Fue porque cada vez que patrullaba cerca de la selva lacandona, sentía el llamado. Parte de mí quería regresar. Quería entender más. Quería saber qué más había allá afuera, qué otras verdades estaban ocultas. Pero recordaba las palabras del capitán Reyes, que el viejo capitán me había dicho una vez: hay verdades que destruyen a quienes las conocen. Y tenía razón. Investigué por mi cuenta, discretamente. Descubrí que la selva lacandona está llena de pirámides sin descubrir. Los arqueólogos estiman que solo han encontrado menos del 5% de las estructuras antiguas que existen bajo el dosel forestal. ¿Cuántas de esas pirámides no son realmente mayas? ¿Cuántas son mucho más antiguas? ¿Cuántas son puertas? También descubrí algo más inquietante. Leyendas locales hablan de los aluxes, espíritus guardianes mayas. Pequeñas criaturas que protegen los bosques y castigan a quienes los dañan. Pero hay otras leyendas, menos conocidas. Leyendas sobre los guardianes antiguos. Criaturas que existían antes de los mayas, antes de los olmecas, tal vez antes de que los humanos llegaran a América. Los lacandones, los últimos mayas verdaderos, tienen un nombre para ellos: Xibalbá-Caín, los guerreros del inframundo. Dicen que estos guerreros fueron colocados por los dioses para proteger las puertas entre mundos. Y que ofenderlos significa condenar no solo a ti mismo, sino a toda tu tribu. ¿Son nuestras guardianas estas mismas criaturas de las leyendas? No lo sé. Pero tiene sentido. Las leyendas generalmente tienen un núcleo de verdad. He soñado con ellas desde entonces. No son pesadillas exactamente. En los sueños, estoy de pie frente a la pirámide, y la guardiana líder está allí. Me mira con esos ojos inteligentes y alienígenas. Y habla, no con palabras sino con conceptos que se forman en mi mente. Proteger. Guardar. Sacrificar. Es el precio. Es el deber. Me despierto con la sensación de que no estaba hablando solo de ellas. Estaba hablando de nosotros también. De los que sabemos. De los que cargamos el secreto. Porque ahora somos guardianes también, a nuestra manera. Guardianes de un secreto que podría destruir la fe de la humanidad en su lugar en el universo. Guardianes de la verdad de que no estamos solos, de que nunca lo hemos estado, y de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Hace 6 meses, recibí una carta. Sin remitente, entregada a mi dirección personal. Dentro había solo una fotografía aérea de la selva lacandona, y en el reverso, escrito a mano: la puerta se debilita. Pronto necesitaremos más guardianes.
Estaremos esperando. No sé quién envió esa carta. No sé si fue una amenaza o una invitación. Pero la guardé. Y a veces, en las noches cuando no puedo dormir, la saco y la miro. Y me pregunto si algún día tendré que regresar. Porque esa es la verdad sobre los secretos como este. Una vez que los conoces, nunca te dejan ir completamente. Una parte de ti siempre está allá, en esa selva antigua, junto a esa pirámide imposible, mirando a los ojos de algo que no debería existir pero existe. Y la peor parte es que no sé si hicimos lo correcto. ¿Deberíamos haber reportado? ¿Deberíamos haber dicho la verdad? ¿O hicimos bien al mantener el secreto, al proteger a la humanidad de una verdad que no está lista para enfrentar? No tengo respuestas. Solo preguntas. Y recuerdos. Y la certeza de que allá afuera, en lo más profundo de la selva lacandona, hay una puerta. Y hay guardianas que la protegen. Y del otro lado de esa puerta hay algo que haría que nuestras peores pesadillas parecieran cuentos para niños. Mi nombre es Javier Morales. Soy teniente del ejército mexicano. Y encontré algo en la selva lacandona que no era humano. Algo que me hizo entender que el mundo es mucho más extraño y mucho más peligroso de lo que jamás imaginé. Y ahora tú también lo sabes. Así que te pregunto, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Lo compartirás? ¿O entiendes, como yo aprendí, que algunos secretos deben permanecer enterrados? Si llegaste hasta aquí, si escuchaste mi historia completa hasta el final, entonces eres de los que entienden. Eres de los que pueden manejar la verdad, por incómoda que sea. Así que te pido algo, deja un comentario diciendo estoy contigo hasta el final. Déjame saber que no estoy solo en esto, que hay otros que entienden la carga de conocer lo que acecha en las sombras. Dale like a este video si crees que estas historias necesitan ser contadas, si crees que el silencio ya no es suficiente. Y suscríbete, porque hay más testimonios como el mío. Más soldados que han visto cosas que no deberían existir. Y poco a poco, estamos encontrando el valor para hablar. Hay otro video esperándote, otra historia de las fronteras entre nuestro mundo y lo desconocido. Tal vez sea hora de que la veas también. Porque una vez que cruzas este umbral, una vez que aceptas que el mundo es más extraño de lo que te enseñaron, no hay vuelta atrás. Pero tal vez eso esté bien. Tal vez necesitamos más personas que sepan. Que entiendan. Que estén preparadas. Porque la puerta se está debilitando. Y cuando finalmente se abra, vamos a necesitar todos los guardianes que podamos conseguir.